buenas tardes. Bueno, para nosotros es muy grato estar compartiendo de nuevo en esta cuarta feria de los derechos humanos que celebran varias organizaciones acá en el estado Mérida. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con corrupción, pero con corrupción, cómo impacta la corrupción a las mujeres y a las niñas. Y para ello, pues vamos a tener una presentación de parte de la Organización Transparencia Venezuela, representada por mi persona. Yo soy Rita Coello, soy miembro de la Coordinación de Transparencia Venezuela en Mérida, luego va a participar mi compañera, la profesora Cristi Rangel, cerrando el tema el efecto de impacto de la corrupción, y luego vamos a tener a nuestra querida Yolima Arellano del Observatorio Venezolano de Mujeres, la directora acá en Mérida, que va a hablar un poco de cuáles son, digamos que las medidas que se pueden tomar, y va como que a redondear un poco lo que nosotros vamos a comentar en nuestra presentación. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, hoy, además, para nosotros es muy especial dentro de la Organización Transparencia Venezuela, porque hoy 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. Este es un día que, esta iniciativa es de la Organización de las Naciones Unidas, se celebra desde el año 2003, y un poco la idea es visibilizar, sensibilizar sobre los efectos del impacto de la corrupción en nuestras vidas, que son bastante altos. De hecho, la misma Organización de las Naciones Unidas maneja cifras como que, por ejemplo, se pierde por concepto de corrupción más de 2 billones de dólares anuales, que eso es cercano al 5% del PIB mundial. Por concepto de sobornos, 1 billón de dólares anuales. Entonces, bueno, ya vemos que las cifras incluso son prácticamente inimaginables por nosotros, ¿no? En el caso nuestro, y además de hablar un poco de la corrupción y de su relación con la vulneración de derechos humanos, queremos enfatizar un poco, bueno, ¿por qué queremos justamente hablar de la corrupción y su efecto en las mujeres, ¿no? ¿Cómo vulnera los derechos de las mujeres? Entonces vamos a empezar a hablar primero de lo que es la corrupción. Nosotros ya en otros escenarios hemos hablado muchísimo del concepto de corrupción, pero la corrupción es, digamos que es el abuso de un poder delegado, tanto público como privado, en el que se hace un mal uso de los recursos y también de las funciones que se delegan para beneficio propio o beneficios de terceros, ¿no? Entonces la corrupción implica un mal uso de los recursos públicos que son para todos, para mejorar la calidad de vida de todos, pero resulta que por ese mal manejo de esos recursos, pues mejora la calidad de vida, pero de muy pocos, de una minúscula parte de la población, ¿no? Y además mejora bastante. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que se vulnera entonces el goce efectivo de los derechos que tenemos todos, absolutamente todos, mujeres, hombres, niñas, jóvenes, ancianos, incluso me atrevería a decir que todo ser vivo, del reino animal, del reino vegetal, sufre por el efecto que tiene la corrupción, en el impacto que tiene la corrupción en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos habla que se pueden generar vulneraciones directas, indirectas o remotas en los derechos humanos por causa de la corrupción. Esto quiere decir que un acto corrupto puede generar una vulneración directa en un derecho humano, o puede de repente hacer el acto corrupto, no tener la intención, digamos que previa o planificada de violar un derecho, pero igualmente lo hace de una manera indirecta, o en el caso de las vulneraciones remotas, pues no hay una relación. Es decir, nosotros aquí queremos aclarar que no todo acto corrupto vulnera derechos humanos, ¿no? Eso es una relación que merece y amerita un estudio y un análisis, pero que existe, y que es muy importante entender entonces estos vínculos
que tiene la violación de los derechos humanos y los actos corruptos, porque entender estos vínculos de alguna manera nos ayuda a nosotros a, a generar sinergias entre los sistemas de protección que existen para los derechos humanos y también los sistemas que existen para la lucha contra la corrupción. Entonces, pues, podemos luchar de una manera más efectiva en contra de este fenómeno, ¿no? Fíjense que Transparencia Internacional llega a una conclusión, dice, la corrupción y la violencia de género son obstáculos para lograr el quinto objetivo de desarrollo sostenible, que también, bueno, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y este objetivo, pues, promueve la igualdad de género y el empoderamiento femenino, ¿no? Por otro lado, también el fenómeno de la corrupción, y esto lo decía muy, además incluso lo colocamos entre comillas, lo decía el informe de determinación de los hechos que se publicó recientemente, es un factor motivador de las violaciones de derechos humanos al generar beneficios económicos a los responsables. Es decir, hay un incentivo de, digamos que de incurrir en actos de corrupción, porque eso al final le va a generar un beneficio a las personas sin importar que está cometiendo el hecho, sin importar si está vulnerando o no un derecho. En el caso nuestro país, pues es muy dramático. Fíjense, por ejemplo, en el caso del índice de corrupción por países que elabora Transparencia Internacional, Venezuela ocupa actualmente el lugar 176. Lugar 176 entre 180 países, ¿no? Y nosotros compartimos esos honores con países con, prácticamente que están en condiciones de guerra civil desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, nos supera solamente países como Yemen, Somalia, ¿no? Esos son, ¿no? Todo digamos que este entorno en el que nosotros nos movemos en Venezuela, y eso también a partir de estudios que ha elaborado Transparencia Venezuela, permiten concluir que nosotros estamos en presencia de un patrón sistemático y generalizado de gran corrupción. ¿Qué significa esto? El patrón de gran corrupción, y ahí tenemos unas cifras que son bastante escandalosas. El patrón de gran corrupción, la gran corrupción se genera cuando ocurre en muy altos niveles del poder, ¿no? Además de eso, generalmente se opera a través de redes criminales, tanto nacionales como internacionales. Los efectos y la vulneración de los derechos hacia las personas son directos, prácticamente, se podría decir, tiene una vulneración de derechos y además de todas las personas, y generalmente estos delitos quedan impunes, ¿no? Eso es el patrón de gran corrupción. Hay varios elementos que generan este patrón de gran corrupción, como los incentivos a la corrupción, que en el caso, por ejemplo, del subsidio a la gasolina, fue un elemento que generó este patrón. También el aumento excesivo del control militar, la falta de meritocracia para ocupar los cargos públicos, generalmente pues se rotan las mismas personas, la pérdida de contrapesos en el poder, y con ello pues se ha socavado la institucionalidad del país. Entonces, bueno, todo esto genera este patrón, y ese patrón es la causa principal de la emergencia humanitaria compleja que nosotros vivimos en Venezuela. Fíjense que, bueno, hay muchos estudios que nosotros le invitamos a visitar en la página de Transparencia Venezuela, que es www.transparencia.org.be, pero de los más recientes está el lanzamiento de un portal que es el corruptómetro.com. Ahí van a conseguir, digamos ya con nombres, apellidos y cifras, en los mayores casos de corrupción que se han podido investigar. Se han identificado 236 casos de corrupción, y de esos 236 hay 114 de los que se han podido, digamos que, tener una evidencia de las sumas de recursos públicos que se han comprometido, que suman más de 52.000 millones de dólares, ¿no? O sea que nosotros contribuimos bastante a esos 2,6 billones que habla la ONU que se pierden por corrupción en el mundo, ¿no?
Y a nosotros nos impacta mucho cuando se hacen estas comparaciones. Con ese dinero se hubiesen podido construir casi 600 hospitales tipo 4, que bastante falta que nos hacen ahora, casi 200.000 escuelas, 21 centrales hidroeléctricas, ¿no? Como para que nos hagamos una idea de lo que significa esa cifra. También recientemente publicamos un informe sobre la salud en Venezuela, se llama Cuando la corrupción es el virus, donde también dábamos cuenta de cómo es afectado el derecho a la salud, por hablar de uno de los derechos humanos que son vulnerados por la corrupción, ¿no? En nuestro país, bueno, por lo menos algunos elementos que podemos mencionar que están mucho más detallados en ese informe. Hay, bueno, casi 5.000 personas han fallecido desde el año 2018 a 2019, más o menos esa cifra, por causas evitables. O sea, esas personas no tenían que haber fallecido, ¿no? Eran condiciones que se podían haber superado, pero por la misma condición de nuestro sistema de salud público, pues no pudieron superar, ¿no? También tenemos el retorno de enfermedades que ya habían sido erradicadas, como la malaria, la tuberculosis, deficiencias de medicamentos para enfermedades crónicas, también la fuga de talento, ¿no? Todos son elementos que tienen que ver, que están mucho más detallados en ese informe, y que demuestran cómo se vulnera directamente ese derecho, ¿no? Ahora, entrando en materia, cómo la corrupción afecta particularmente a las mujeres. Fíjense que en el Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, ahí hay, digamos que quisimos resaltar esta frase que está en una de sus investigaciones, dice que los efectos de la corrupción en la mujer van más allá de su acceso limitado a los servicios sociales y bienes públicos, que ya es un efecto bastante, digamos que impactante, sobre todo en nuestro país, y ya lo vamos a ver, ¿no? También tiene que ver la discriminación que sufren las mujeres, y también la represión que sufren las mujeres en entornos que están dominados por la corrupción, como en el caso nuestro en Venezuela, ¿no? Las mujeres dependen mucho más de los servicios públicos y de los subsidios que genera el Estado, más que los hombres. En nuestro caso, ¿cómo podemos explicar esto? Fíjense, en la encuesta en COVID de 2020, se resalta que el 72,7% de los hogares más pobres de Venezuela tienen a las mujeres como jefas de hogar, ¿no? Y como son las mujeres las jefas de hogar, son las que tienen que entonces, digamos, de alguna manera garantizar que esos servicios, o sea, que su familia esté protegida, que su familia tenga los servicios, que tenga la alimentación. Entonces, pues obviamente son más afectadas por toda digamos que los efectos que se producen por esa vulneración de esos derechos, de ese acceso, ¿no? Hablando ya del acceso a los servicios básicos, también las mujeres están más expuestas a tener que pagar sobornos para acceder a un servicio público, ¿no? Y no solamente sobornos que tienen que ver con dinero que tengan que dar, sino también exigencias de otro tipo, como por ejemplo alguna actividad sexual, ¿no? De eso va a hablar la profesora Cristi más adelante, ¿no? También todo lo que se genera, todo el caos que se genera por la interrupción de los servicios públicos como el agua, la electricidad, etcétera, tiene un efecto, digamos que diferenciado por género. Como ya dijimos, las mujeres son las principales responsables de los hogares, sobre todo en los sectores más vulnerables, porque eso es otro elemento, ¿no? La corrupción afecta más a los sectores que son más vulnerables, porque bueno, simplemente la mujer tiene que estar más tiempo haciendo la fila para llenar digamos, cuando llega a la cisterna, a un lugar, para llenar los recipientes, para buscar la leña, para la bombona de gas cuando les llega el gas a las unidades, para buscar los alimentos. Y fíjense que eso de alguna manera tiene otro efecto, porque emplea generalmente, pues fíjense, y lo dice ahí el mismo informe de Michelle Bachelet sobre los derechos humanos en Venezuela de julio del 2019, que lo resaltamos, ¿no? Dedican más de 10 horas diarias, si dedican más de 10 horas diarias a todas esas responsabilidades que tienen, es muy difícil que pueda mantener, por ejemplo, un empleo formal, y esto amplía pues la brecha de género y sitúa a las mujeres en una mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, del acceso a la seguridad y la justicia,
incluso hay estudios que dicen que es mucho menor la incidencia de denuncias que son tomadas en cuenta, que provienen de mujeres que de hombres, ¿no? Además de eso, son víctimas de tráfico y trata de personas, son más vulnerables a ese tipo de delitos. Y también, bueno, y esto lo pueden decir otras organizaciones que trabajan con los derechos de los presos, de las personas en condiciones de reclusión, son más propensas las mujeres a ser violentadas en sus derechos, a recibir abusos de todo tipo, abusos sexuales, aislamiento, y bueno, y otros derechos que incluso a derechos a las visitas conyugales, ¿no? En algunos informes hasta dan cuenta de ello, ¿no? Y con respecto a sus oportunidades laborales y económicas, y esto también, digamos que consecuencia de la corrupción, pues fíjense, si una mujer no tiene mucho acceso a un empleo formal, sobre todo, por supuesto, en estos sectores que están más vulnerables, entonces tienen más dificultades, por ejemplo, para acceder a créditos o para algunos trámites, como por ejemplo obtener algún tipo de permiso o de licencia. También, como ya les mencionaba anteriormente, pues son más propensas a tener que pagar sobornos para algún trámite o algún servicio, y también son más propensas a la explotación laboral, ¿no? Sobre todo porque también hay una gran cantidad de mujeres que están, digamos que tienen que estar en el empleo informal, ¿no? Por algunas de las razones las explicaba anteriormente, ¿no? Porque tienen la carga, generalmente son las que tienen la carga del hogar, ¿no? Finalmente, para cerrar mi intervención, quería comentar, y esto es bastante interesante, ¿no? Hay organizaciones que están, de alguna manera, evaluando, haciendo estudios sobre si las mujeres suelen ser más corruptas que los hombres, ¿no? Y bueno, hay algunos que dan cuenta que pues la mayoría de los actos corruptos los cometen los hombres, pero no son, digamos que, concluyentes, en el sentido de que tampoco es que las mujeres, no se acuerda que no estamos en igualdad de condiciones en cuanto a ocupar cargos públicos o cargos de poder. Entonces, digamos que ahorita se está generando, digamos que, estudios como que con mayor profundidad para poder afirmar si las mujeres son más corruptas o no. Lo que sí se ha generado como conclusión en esos estudios es que son, generalmente son mejores administradoras, ¿no? Porque además, pues tal vez la experiencia de la administración del hogar le da una mejor visión para ocupar estos cargos, ¿no? Pero para hablar de otros efectos que tiene la corrupción en las mujeres, entonces ya los voy a dejar a continuación con mi compañera Cristi Rangel, que va a profundizar otros de los elementos de los que ya hablamos. Cristi. Muchísimas gracias, Rita. Un gran saludo para todos los que están presentes y también un agradecimiento especial a todas las organizaciones de la Red Andina de Derechos Humanos, participantes de esta cuarta Feria de Derechos Humanos, y especialmente a los responsables del Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, específicamente a Nelson, por darnos el soporte técnico para este intercambio en el día de hoy, y haber contribuido en toda la logística de preparación para las actividades de hoy y las que han ocurrido desde el día lunes y hasta el día viernes. Seguimos entonces hablando del impacto de la corrupción en las mujeres y entramos ahora a abordar el tema de las mujeres y su baja participación en la política. La pregunta es, ¿esta baja participación es porque las mujeres han decidido quedarse al margen de la política o porque no han tenido las oportunidades para estar? Sabemos que en los poderes ejecutivos, legislativos, en el sistema de justicia, pues dominan mayoritariamente los hombres. Y los estudios demuestran que las mujeres no necesariamente tienen menos disposición a participar en cargos de representación. Se ha documentado que lo que ocurre es que las mujeres no han tenido acceso a ciertas redes corruptas para entrar en la política, como el tráfico de influencias, el financiamiento ilícito de campañas electorales
y el clientelismo, redes que históricamente han estado bajo dominio masculino y en el que las mujeres no tienen cómo entrar. Si partimos del hecho de que la mayoría de la población pobre son mujeres, no tienen recursos, pues esta falta de recursos les impide entrar en igualdad de oportunidades en la carrera por acceder a cargos de representación. Y entonces hablamos allí de una situación de desigualdad. También se ha documentado que las mujeres en la política suelen ser víctimas de violencia en forma de amenazas, intimidación, campañas de desinformación en su contra y acoso sexual. Un estudio de la Unión Interparlamentaria, que agrupa a parlamentos de más de 170 países en el mundo, que fue publicado en 2016, y otro estudio de 2018 centrado en los parlamentos europeos, encontró que la violencia contra las mujeres en la política es generalizada. Ambos estudios revelaron que más de un 80% de las mujeres encuestadas miembros del Parlamento habrían sufrido actos de violencia. Y una cuarta parte de este grupo fue objeto de acoso sexual por parte de parlamentarios de su mismo partido o de otros partidos políticos que hacían vida en esos parlamentos. Sin embargo, la mitad de las parlamentarias que fueron sometidas a actos de violencia denunciaron estos acosos o estos casos de violencia. No lo hicieron ni con los servicios de seguridad del Parlamento ni con la policía. Y la tasa de denuncia por acoso sexual suele ser mucho mayor. Por otro lado, sí, me había mencionado ya Rita que las mujeres responsables de la mayoría de las actividades domésticas se enfrentan a límites para que sus hijos tengan educación o para que ellas mismas hayan tenido educación, acceso a la salud, pues no va a haber oportunidades, capacidades y opciones para entrar a participar en cargos de representación, donde las exigencias de formación tienen que ser muy elevadas. Ahora bien, ¿por qué es importante la participación de las mujeres en cargos de representación? Respecto a lo que ya había planteado Rita hace un momento y la presunción de que las mujeres son más probas o menos propensas a incurrir en actos corruptos, los estudios demuestran que esto no es lo relevante. No es importante decir que las mujeres participen porque van a ser menos corruptas. Eso no es concluyente todavía. Lo que sí es necesario es que hayan sistemas de rendición de cuentas en el ejercicio del poder y sistemas de gobernabilidad que respondan a las necesidades de las mujeres. Entonces, es importante la participación de las mujeres en cargos de representación porque esta mayor presencia va a promover que haya una gestión pública que incluya la perspectiva de género para atender desigualdades estructurales y el impacto diferenciado de la corrupción en las mujeres. Es decir, creemos que las mujeres participando en toma de decisiones pueden incorporar esta perspectiva que es valiosa para atender las desigualdades existentes. Hablemos ahora de la corrupción y el crimen organizado. Resulta que la corrupción crea oportunidades para que el crimen organizado se reproduzca y esto incentifica la violencia contra las mujeres y atenta también contra sus oportunidades de participación política. Para la Comisión Interamericana contra la Impunidad de Guatemala, las redes de corrupción interactúan con el crimen organizado para beneficiarse mutuamente. Es una relación de facilitación, inclusive de participación o promoción directa del hecho criminal, y se mezclan de tal manera que pueden llegar a la captura total del Estado. Entonces, formadas estas redes criminales, las mujeres llevan la peor parte y ya les voy a mostrar dos ejemplos. Llevan la peor parte tanto como víctimas o como victimarias. En el caso de la trata de personas, que cuando hablamos de trata de personas está de por medio crimen organizado. Como es un delito altamente lucrativo y está vinculado a la delincuencia organizada,
victimiza, y están demostrados en los estudios, en su mayoría mujeres y niñas, cada vez de más corta edad. Y su persecución penal se enfrenta a los obstáculos de los intereses de los grandes capitales que toca, los funcionarios y funcionarias que participan en estas redes y que forman parte de las instituciones que deberían combatirla, y se enfrenta también a los obstáculos propios que las mujeres suelen enfrentar en el acceso a la justicia. Y esto hace que se desincentive la denuncia por parte de sus familiares o de las propias víctimas. Fundaredes documentó en su último informe, y del cual también nos habló un poco Yanara en el evento que tuvimos el día lunes, que la migración forzada ha incrementado ambos delitos, tanto el de tráfico como el de trata de personas, y las mujeres venezolanas han sido las principales víctimas. En el tráfico son coaccionadas con pagos de soborno, con violencia o con la exigencia de actividades sexuales. Y en la trata de personas son vulneradas a través del engaño para introducirlas en bandas criminales, negocios de explotación laboral o sexual. Otro caso de crimen organizado que está ocurriendo en Venezuela es el de la minería ilegal. En este caso, no solo la condición de mujer y la pobreza inciden, también el hecho de que la explotación minera está ocurriendo en territorios de comunidades indígenas. Entonces, las mujeres indígenas han sufrido la exacerbación de la violencia. Los asentamientos mineros han traído la proliferación de prostíbulos o corrutelas, y con ello una demanda de mujeres, adolescentes y niñas para la explotación sexual. La Organización de Mujeres Amazónicas, Guanalerú, señaló que los agentes encargados de llevar los trabajos mineros compran a las mujeres como cualquier objeto de uso diario con el fin de generar más ganancias para su negocio. Y la mayoría de las mujeres que son transadas son niñas y adolescentes. Mientras más jóvenes, valen más dinero, y luego son violadas, maltratadas y obligadas a involucrarse en actividades criminales por militares, mineros o grupos armados. Entonces tenemos un ambiente muy dramático del crimen organizado y su impacto en los derechos de las mujeres y las niñas. Finalmente, hablemos de la corrupción y los déficits democráticos. Resulta que cuando hay corrupción se refuerza el dominio de quienes ya están en el poder, y en muchos contextos en donde prevalece la corrupción son los hombres los que están en el poder. Los corruptos procuran limitar derechos civiles y políticos como la libertad de expresión y la libre prensa, quieren cooptar funcionarios del sistema de justicia, de los órganos contralores, de los entes electorales para garantizar su permanencia en el poder. Mientras los corruptos permanecen en el poder y se impide la alternancia y el pluralismo, pues hay menos oportunidades para que las mujeres se involucren en la política y en los cargos de representación. Y finalmente, un comentario sobre la corrupción también en la selección de funcionarios o funcionarias del sector público, que incluye el nepotismo, el tráfico de influencias, el clientelismo, pero también se ha documentado que toma la forma de extorsión sexual para el ingreso o la Aquí estoy de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, profesora. Parece que hubo una caída de internet generalizada, porque hay varias personas que están otra vez intentando entrar. Entonces, tenemos un par de segundos. Vamos a esperar un par de segundos entonces.
Estas son las típicas cosas que nos suelen ocurrir. Muy bien. La siguiente lámina, por favor. Seguimos adelante entonces. ¿Me pueden corroborar que me escuchan? Confirmar si se escucha. Ok, vamos a seguir adelante. Gracias, Manuel, que me contestó por el chat. Muy bien. Hemos visto como un elemento común en el impacto de la corrupción en las mujeres el problema de la sextorsión. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de sextorsión? Hacemos referencia al abuso de poder de una persona investida de autoridad que exige una actividad o acto sexual a otra en situación de vulnerabilidad. La persona pretendida necesita tener acceso o permanecer en un programa de alimentación, en un programa de educación, de salud, está buscando protección en los cuerpos de seguridad o en el Poder Judicial, quiere ejercer actividades económicas, quiere cruzar una frontera, lograr un estatus legal migratorio, participar en la política o conseguir y mantener un puesto en la administración pública. Es decir, estamos hablando de las mujeres intentando, a través de un vínculo con el Estado, tener acceso a bienes y servicios, y a veces en su condición de mujer, su condición de estar en situación de pobreza y de no estar empoderada políticamente, la ha sometido a una situación de vulnerabilidad que es aprovechada por la persona que toma la decisión para otorgar esos programas, esos beneficios, esos derechos. No se suele reportar con frecuencia los casos de acoso y abuso sexual porque la víctima se enfrenta a sentimientos de miedo, de culpa y estigmas sociales que causan revictimización. Y muchas veces es difícil probar este tipo de pretensiones. La mayoría de las legislaciones en el mundo no tienen tipificado este delito. Es el caso de Venezuela, no tenemos tipificado el delito. Y es importante que lo sea, que sea tipificado como un delito de corrupción. Hay que detenernos un momento aquí porque en general la corrupción ha sido entendida como un problema en el que hay intercambio de dinero y hay daño al erario público. En el caso de la sextorsión no aplicaría directamente un daño al patrimonio, pero es innegable el daño social causado por el abuso de poder. Y si hay un daño social, hay costos altos para la sociedad que luego el Estado debe resarcir. Entonces, tipificar el delito de sextorsión es importante para definir acciones penales, para impedir que siga ocurriendo este problema y contribuir a que la desigualdad estructural en el poder cambie para que puedan ser abordados como, por ejemplo, abuso de poder o delitos de concusión. Finalmente, pasamos a la lámina siguiente, por favor. Hablemos de las consecuencias de la corrupción en las mujeres. Bueno, los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informes de ONU Mujer y de Transparencia Internacional, distintos informes coinciden en que la corrupción puede perpetuar y reforzar las desigualdades existentes porque se
siguen siendo víctimas recurrentes de los abusos del poder, de corrupción de las distintas formas, incluida la sextorsión, y esto impide también la reparación. Entonces, quiero reiterar, la corrupción, al igual que la violencia de género, son obstáculos para lograr el quinto objetivo de desarrollo sostenible, que promueve la igualdad de género y el empoderamiento femenino, y que se exige porque son elementos necesarios, no solo para reivindicar la dignidad de todas las personas, sino para fortalecer la gobernanza democrática, el desarrollo social y el crecimiento económico, entre otros fines. Muchas gracias a todos por su atención y les cedo la palabra a la abogada Yolima Arellano, representante del Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Mérida, integrante de la Red Andina de los Derechos Humanos, de la Coalición Anticorrupción, quien nos va a hablar también sobre el impacto de la corrupción y las recomendaciones en esta materia para enfrentar el flagelo. Gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Quiero agradecer en primer lugar al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, a Nelson Rivas, a la Red Andina de Defensores de Derechos Humanos y a Walter Trejo, quienes han estado organizando esta feria virtual de derechos humanos. Qué bueno que no la dejamos de hacer a pesar de las circunstancias de las limitaciones que tenemos con la pandemia. Y por supuesto agradecer también a las amigas, a Cristi y a Rita de Transparencia Venezuela, de la cual yo soy su madrina, una de las madrinas aquí en Mérida, por compartir conmigo esta tarde sobre este tema que me satisface mucho, que a nivel global se le está dando la importancia que tiene sobre qué está pasando con las mujeres desde una perspectiva de género. Mi nombre es Yolima Arellano, yo soy abogada, activista y defensora de derechos humanos de las mujeres. Soy especialista en derechos humanos de las mujeres y políticas de igualdad, y hoy voy a compartir el tema sobre corrupción y género. Voy a compartir aquí la pantalla y voy a iniciar diciendo que ¿qué es lo que pasa con las mujeres y la situación de desigualdad? Cuando nos ubicamos en Venezuela ante la crisis humanitaria por la que estamos atravesando, además de la crisis de la pandemia, vemos que en Venezuela tenemos un retroceso generalizado en todos los derechos humanos y específicamente pues en el tema de derechos humanos de las mujeres. Ahora bien, ¿qué sucede en Venezuela con el tema que ya ustedes, mis compañeras, explicaron muy bien sobre la gran corrupción? Bueno, que esta gran corrupción afecta de manera diferenciada a las mujeres, que somos más del 50% de la población, y que somos quienes nos ocupamos mayoritariamente de la administración del hogar, del cuidado o la crianza de los niños y las niñas, de los cuidados de los adultos mayores, o si tenemos algún familiar enfermo con alguna enfermedad que lo inhabilita para funcionar normalmente en nuestras casas, y aparte de eso también de nuestros compañeros y del trabajo que se puede hacer en la comunidad, más el teletrabajo al que estamos ahorita, en el que estamos inmersas en este momento debido a las circunstancias de la pandemia. O sea que todo esto está generando un estrés en las mujeres a nivel global y un retroceso en sus derechos humanos. Y en Venezuela, muy especialmente, podemos observar, de acuerdo a esta lámina que les estoy mostrando, que Venezuela en el índice de equidad de género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es el país más pobre de América Latina y el segundo más desigual, según esta estrategia que mide la equidad de género
que se denomina también el coeficiente de Gini, estamos en el 51,0, detrás de Brasil. Igualmente, si juntamos varias variables como la inestabilidad política, el Producto Interno Bruto y la pobreza extrema, Venezuela aparece en segundo lugar en una lista de 12 países que encabeza Nigeria y termina con Irán, y después de Venezuela pues está Chad, Congo, Zimbabue, etc. En el índice de desigualdad de género, que lo produce también el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el 2019 estamos en el 0.458, en el puesto 96 entre los 162 países. Este índice mide la salud reproductiva, el empoderamiento y el aspecto económico en que están inmersas las mujeres. Y según el informe de recomendaciones del Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, el Comité CEDAW del 2014, que esta organización con la cual yo trabajo, el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las Mujeres, nosotras tenemos como una de nuestras misiones fundamentales elaborar el informe alternativo o informe sombra al informe oficial que presenta el Estado ante este comité, que es una obligación cada 4 años. Y este informe, en la última evaluación que fue en 2014, porque en 2018 el Estado no presentó su informe y estamos esperando pues que lo presente el año próximo. Refleja un aumento progresivo de las mujeres en el Parlamento Nacional, un 21%, pero sin embargo en Venezuela estamos por debajo del promedio de la región, que es el 22% en las cámaras bajas, y en América Latina, en las alcaldías estamos en un 13%, y el mundo, el estándar es el 24% para 2019, de manera que podemos observar la desigualdad en la que se encuentran las mujeres en Venezuela, y todo esto tiene que ver, por supuesto, además de la desigualdad y la discriminación estructural e histórica, tiene que ver con el tema de la gran corrupción en que estamos inmersos, y que muy bien los han explicado mis compañeras. Quiero también hacer referencia a los datos de la encuesta en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello, según el cual, en lo que se refiere a las mujeres, no voy a hablar de todos los datos, pero sí lo que se refiere a las mujeres en la situación global de la población venezolana. Por ejemplo, tenemos aquí un tema de la reconfiguración de los hogares. Hay un incremento, como muy bien lo dijo Rita, en la feminización de las jefaturas de los hogares. Es decir, un 60% de los hogares están siendo en este momento manejados por mujeres. Se acelera el envejecimiento también y de los jefes de hogar. Las mujeres, la edad promedio es de 51 años y los hombres de 52. Y esto tiene que ver con lo que se denomina la feminización de la pobreza. Es decir, dentro de los pobres, las mujeres históricamente han sido las más pobres por la situación, como les decía, de desigualdad y discriminación histórica a la que estamos sometidas. Otro tema que es muy importante es el tema de la actividad económica. En el caso de los hombres, el nivel de actividad económica en Venezuela está en el 71% y en las mujeres el 41%. Entonces, todo esto tiene que ver con la contracción del mercado laboral, la emigración que ha sido mayoritariamente masculina. Las transferencias a los hogares pueden haber favorecido una menor participación femenina en la fuerza de trabajo, pero ¿esto qué genera? Bueno, que las mujeres están inactivas mayoritariamente, hablando de actividad económica, y esto genera que los hogares entonces van a necesitar más ayuda debido a la crisis de la pandemia del COVID-19, y entonces ¿quiénes somos las que estamos mayoritariamente a cargo de los hogares? Las mujeres. Como muy bien también lo señalaron mis compañeras, y Rita lo explicó muy bien, todo el tema de la crisis que hay en este momento con los servicios públicos y quienes los estamos sufriendo mayoritariamente, si somos nosotras quienes nos encargamos de los hogares, ¿verdad? Entonces,
Bueno, ya ustedes hablaron del tema de cómo influye en la gran corrupción, el tema de los niños, niñas y adolescentes, en el tema de los migrantes. Acá hay una recomendación con los migrantes, porque, por ejemplo, esto es interesante, la Organización Internacional para las Migraciones refiere que desde 2017 hasta 2018 las autoridades peruanas registraron más de 1.700 víctimas de trata de personas, de las cuales el 10% provenía de Venezuela, y que las jóvenes y mujeres pobres que sufren hambre son más propensas a convertirse en víctimas de explotación sexual. La condición de indocumentadas, la falta de apoyo en el país que las recibe, la pobreza, hace que ellas sean presas fácil de grupos criminales que se amparan en el anonimato de sus víctimas y en una invisibilización que cancela cualquier posibilidad de reclamo o denuncia ante las autoridades. Por lo tanto, hay un gran riesgo y una gran propensión a que las mujeres migrantes acaben ejerciendo la prostitución, porque se vincula el género con la precariedad, con mayores riesgos de explotación laboral y violencia machista contra ellas. Eso según un informe de la organización Oxfam. ¿Qué se recomienda en estos casos? Que los estados deben de tener protocolos de atención específicos para las personas que denuncian casos de extorsión sexual, para acceder a servicios de la atención a poblaciones migrantes. Y también que debe haber acceso a la información y a la participación de la sociedad civil en las políticas públicas que contribuyen a garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Asimismo, bueno, ya hizo referencia acá a algunas cosas, por ejemplo, las mujeres que son cabezas de familia, como lo dije, que son la mayoría en este país, se ven muy afectadas en todo lo que tiene que ver con tener acceso a los programas sociales, y que en muchos casos tienen mayor dependencia en este sentido por la misma pobreza en que están sumidas para ellas y su familia. El clientelismo político a través de las políticas sociales, la violencia que se ejerce sobre las mujeres trabajadoras sexuales por parte de los funcionarios, que para poder que ellas realicen ejercicio de la manera de ellas ganarse la vida, pues necesariamente tiene que pasar por el tráfico de influencia con los funcionarios. La trata de personas, que ya se refirió a ello Cristi, y que bueno, afecta, fíjense, en un 70% a las mujeres y a las niñas en un 25%. ¿Para qué? Para ser prostituidas, explotadas sexualmente o para la venta de tráfico de órganos. Y que Venezuela desde 2016 ocupó el segundo lugar en América Latina y el Caribe en relación a este grave delito, que incluye también el tema del lavado del dinero. Y la extorsión, como ya muy bien, no me voy a detener ahí porque ya Cristi lo explicó muy bien. También, bueno, desde un enfoque interseccional es muy importante las afectaciones a las personas que históricamente han sido discriminadas y que son más vulnerables. Por ejemplo, todas las personas que forman parte de la población LGBTIQ+, sabemos la violencia policial, los sobornos a que son sometidas estas personas, la extorsión sexual, la discriminación, por tanto por orientación sexual como por identidad de género, lo que también suma el tema de la pobreza y la exclusión social, la afectación diferenciada y profundizada entre personas afrodescendientes en situación de discapacidad, adultas mayores, privadas de libertad, mujeres del área rural, mujeres que se encuentran en situación de movilidad, entre muchas otras. De manera que la corrupción configura una afectación agravada del principio de igualdad y no discriminación, que es un principio fundamental en el campo de los derechos humanos. Todos estos datos que les he dicho provienen de un informe denominado Derechos Humanos y Corrupción, que produjo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a finales de 2019 y lo hizo público en enero de 2020. Dentro de las recomendaciones de la comisión, plantean que los estados tienen la obligación de combatir la corrupción y adoptar las políticas públicas necesarias para luchar eficazmente contra esta, para erradicar los impactos diferenciados y agravados respecto de grupos más vulnerables, como lo que les acabo de nombrar, y en situación de discriminación histórica que este fenómeno produce en la región.
También Transparencia Venezuela ha venido, y Transparencia Internacional han venido trabajando este tema que me parece muy bien, es necesario porque, como muy bien lo dijo Cristi, para lograr el objetivo número 5 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que se relaciona con lograr el empoderamiento y la igualdad de todas las mujeres y las niñas, esto no va a ser posible si no nos unimos todos y todas, tanto los gobiernos como la sociedad civil, las instituciones, porque esto es un tema estructural. Entonces, Transparencia Internacional insta a los gobiernos de América Latina y el Caribe a desarrollar legislación para confrontar y acabar con la extorsión sexual, garantizar que los sistemas de justicia tengan las herramientas adecuadas para abordar estos casos, recopilar, analizar, difundir datos de género sobre corrupción, apoyar la participación de las mujeres en la vida pública y política, incluir a las mujeres en la toma de decisiones para luchar contra la corrupción, y empoderar a las mujeres para que denuncien el abuso y se garantice que los mecanismos para hacerlo sean sensibles al género. Y finalmente, tengo aquí una recomendación de María Noel Baeza, quien es directora regional de ONU Mujeres, en un evento que hubo el año pasado en Guatemala sobre precisamente los efectos de la corrupción en las mujeres, y a raíz de un convenio que hizo ONU Mujeres con Transparencia Internacional, me parece muy interesante, y por eso, oye, estoy de verdad muy satisfecha de que se estén haciendo este tipo de eventos que visibilizan el tema de la grave problemática en la que estamos inmersas la mitad de la población, como somos las mujeres. Y ella, entonces, para finalizar, voy a citar las palabras que ella presentó en ese foro cuando le preguntaron sobre el tema. Ella dice que la democracia en América Latina y el Caribe no va a avanzar si las mujeres no se ubican en el centro del cambio social, del nuevo paradigma, que tiene que ver con el Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos. Y por supuesto, esto solamente sucede si estamos en un sistema democrático. De manera que la democracia y la cohesión social requieren reconocer la igualdad real y sustantiva de las mujeres. Y que tampoco vamos a erradicar la violencia contra las mujeres, que todos sabemos se ha visibilizado suficientemente a través de las redes sociales y medios de comunicación, cómo ha aumentado durante la temporada de pandemia la violencia de género contra las mujeres. No vamos a erradicarla si no acabamos con la corrupción. ¿Por qué? Porque esta violencia se manifiesta en la política y en todas las esferas sociales. Bueno, es todo. Muchas gracias a las personas que están participando por estar aquí, por ocupar una parte de su tiempo para escuchar estos temas que son trascendentales, porque tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros, y a los organizadores del evento y a las compañeras. Gracias, Cristi, Rita, Nelson, Walter y Transparencia Venezuela por apoyar este tipo de temas, y esperamos que para 2021 sigamos profundizando y haciendo investigación, porque es necesario. Ustedes muy bien lo han dicho, de que si no actuamos para reducir esa desigualdad y esa inequidad, nos vamos a seguir quedando atrás, y los derechos humanos de las mujeres van a seguir siendo violentados, y con ellos los derechos humanos de la familia, los derechos humanos de los hijos, de las hijas, de los compañeros y de la sociedad en general. Entonces, a poner a las mujeres en el centro de la acción para 2021. Muchas gracias. Gracias, Yolima. De verdad que, bueno, como siempre es muy grato escucharte, y creo que ha sido así para todos los participantes, por esos mensajes que son aleccionadores y que van a contribuir a que las cosas cambien muy pronto en la región y en nuestro país, también en el mundo. Amén. Bueno, dejamos abiertas las preguntas para los participantes a través del chat.
Natalia Araujo nos dice si vamos a realizar más conferencias acerca de estos temas y quisiera participar como voluntaria. Nosotros vamos a dejar por el chat nuestros correos electrónicos de contacto. Yolima pertenece al Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres y también esta organización integra la Coalición Anticorrupción. Y en el caso de Rita y en mi caso somos integrantes de Transparencia Venezuela. Igual estamos unidos en activismo y nos encanta que hayan personas que quieran sumarse a las luchas por los derechos y la dignidad de las personas. Entonces vamos a dejar nuestros correos para poder interactuar. Y bueno, entiendo, Yolima, que con el auspicio de la Embajada de Francia se seguirán realizando actividades de difusión de los derechos de las mujeres y con aula abierta. ¿Podrías complementarnos para el año que viene, Yolima? Sí, cómo no, gracias por traer el tema a colación. Estamos desarrollando un proyecto que se denomina Liderazgo Femenino y Derechos Humanos, que tiene como objetivo fomentar la participación de las mujeres en la comunidad universitaria. ¿Para qué? Bueno, para que puedan participar en los asuntos públicos, no solamente dentro de la universidad, sino también en la comunidad y en la sociedad en general. Para ello, creamos estamos formando una red de mujeres lideresas. Ya tenemos más de 100, 120 mujeres que están entre estudiantes, personal administrativo, obrero, algunas autoridades, personal personas que trabajan en extensión dentro de la universidad y profesorado. ¿Para qué? Bueno, para hacer ciclos de formación. Hasta ahora hemos trabajado con el tema de violencia basada en género, también hemos trabajado con liderazgo femenino, con derechos humanos de las mujeres y recientemente tuvimos un foro para sensibilizar a los hombres, porque es muy importante. Por aquí veo que Manuel, creo que se llama... Si Manuel dice, entonces en Venezuela continúa el machismo como todo país subdesarrollado. Y luego dice que es muy, muy interesante las preguntas y cómo se mide la equidad y la igualdad de género. Entonces sí, el machismo está presente, por supuesto que sí, porque eso es un tema, como les decía, cultural. Entonces, por eso tenemos que involucrar a los hombres en este trabajo, porque somos las mujeres los que buscamos, quienes trabajamos en este tema, es que esa igualdad formal que está establecida en el artículo 21 de la Constitución sea real, sea sustantiva, realmente lo veamos en los hechos, que haya igualdad de oportunidades, que haya equidad. Entonces, para esto tenemos que trabajar en conjunto. Ya hicimos un trabajo de sensibilización con 2 psicólogos muy buenos, el doctor Leoncio Barrios y Luis García, José Luis García de Español, sobre el tema de cómo afecta el machismo a las relaciones entre las personas, entre hombres y mujeres, y cómo afecta en la incidencia en la violencia basada en género. Entonces, seguidamente, estamos en este momento desarrollando una encuesta. Nos gustaría que en este momento no la tengo a la mano, pero la estamos difundiendo y en las redes de Aula Abierta y en las redes sociales la pueden conseguir, para medir cuáles son las principales preocupaciones en materia de derechos de las mujeres en la comunidad universitaria. Y posteriormente, para febrero del año próximo, pues, tenemos proyectado entregar un catálogo de principios orientadores en políticas universitarias con enfoque de género para las autoridades universitarias y finalmente un protocolo para atender casos de acoso y violencia sexual que sucede dentro de los recintos universitarios, porque en este momento en Venezuela no existen estos protocolos. La única universidad que tiene uno que entró en vigencia el 16 de septiembre es la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces, bueno, si queremos seguir trabajando con este objetivo número 5 para lograr la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, esto es un tema al que le tenemos que poner la lupa, el tema de la violencia de género contra las mujeres, y las universidades tienen que ponerse a tono en Venezuela porque están
están rezagadas. Ya desde los años 80, universidades a nivel global ya tienen sus protocolos y los están poniendo en práctica. ¿Y qué pasa en Venezuela? En Venezuela nos hemos quedado atrás. Entonces, en este momento, este proyecto lo estamos desarrollando en la Universidad de los Andes, en la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto y en la Universidad del Zulia. Y esperamos que sea un referente para las demás universidades del país. Gracias, Cristi, por colocar el link de la encuesta, y les agradecemos, por favor, que la llenen y que la pasen también entre todas las personas, y la pueden llenar no solamente de estas 3 universidades, porque la información que vamos a recibir es muy valiosa y nos va a servir para varios efectos. Entonces, es toda la comunidad universitaria en Venezuela. Gracias, Yolima. La siguiente inquietud nos las plantea Ignacio Polini, que pregunta dónde podemos conseguir más información y data sobre el tema conectado a migración y trata en zona de frontera. Bueno, en este punto en particular sabemos que el último informe producido por Fundarred aborda el tema de todo lo que está ocurriendo en frontera, o sea, todos los problemas de corrupción en el tráfico de personas en la frontera, e incluyen también el problema de abusos y violencia contra las mujeres y cómo se ha intensificado la actividad económica de trata de personas. También Transparencia Venezuela produjo un informe sobre corrupción en frontera, está disponible en nuestra página web, y hay un trabajo que se llama Impacto Diferencial de la Corrupción y la Delincuencia Organizada en las Mujeres en Venezuela, de Transparencia Venezuela, como parte de otro informe global que se llama Crimen Organizado y Corrupción en Venezuela, un problema de Estado, y allí está la información también que tiene que ver con la trata de personas. Existe también, y conocimos por intermedio de Yolima, la Fundación Blancanieves Sierra, que está analizando los problemas de trata de personas, tienen un blog y redes sociales que tal vez pueden aportar información valiosa. Por otro lado, pregunta Angélica si se ha solicitado a la Asamblea Nacional que se introduzca el tema de la corrupción, ¿será?, en nuestra legislación. Rita, ¿podrías compartir con nuestra audiencia sobre los esfuerzos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y la transparencia presupuestaria? Pues introdujimos un proyecto de ley, pero bueno, le cedo la palabra a Rita. Sí, bueno, Angélica se está refiriendo al tema de la sextorsión, ¿no? Como tú bien lo explicaste, el tema de la sextorsión todavía no está tipificado como un delito expreso en nuestro marco legal, pero bueno, en vista de los últimos años, como se ha agravado este tema, sobre todo con la situación de las mujeres migrantes, pues digamos que se ha avanzado un poco en la materia, pero todavía no ha sido, digamos que llevado de manera expresa a la Asamblea, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, lo que sí podríamos indicar es que el caso de nuestra herramienta Dilo Aquí, que es para hacer denuncias por delito de corrupción, pues también se pueden hacer denuncias por violencia de género contra la mujer, y esto fue a través de un convenio. O sea, sí ha habido una preocupación dentro de la comisión que se encarga de estos asuntos en la Asamblea, de los asuntos de la violencia de género contra la mujer. Se hizo ese enlace con esa comisión para poder entonces canalizar las denuncias por violencia de género contra la mujer a través de Dilo Aquí. Entonces, bueno, se han ido dando pasitos, bueno, que digamos que en algún momento llegarán a encaminar, ¿no? Y digamos que ahorita la dificultad está en cómo entonces se puede tipificar el delito de sextorsión, cómo lo podemos, por lo menos en el caso de que cursen denuncias en ese sentido, es lo que se está discutiendo justamente en este momento, porque hay como que un cierto vacío legal, ¿no?
Gracias, Rita. Ciertamente han habido varias denuncias que ha introducido el capítulo de asistencia legal anticorrupción de Transparencia Venezuela, pero aún no se ha obtenido respuesta. Las denuncias se han hecho utilizando lo que establece nuestra ley contra la corrupción como delito de concusión, que es cuando un funcionario coacciona a un particular o a una empresa, pero en este caso la coacción no es exigencia de dinero, sino que es exigencia de alguna actividad sexual. Entonces se han hecho las denuncias apegándose a lo que establece la ley contra la corrupción como concusión, pero no ha habido una decisión de los fiscales todavía respecto o un pronunciamiento respecto a cómo tipificar este delito. Y bueno, estamos también estableciendo lazos con Fundarredes, que ellos también han hecho denuncias sobre este tema. María Manzanares, del Estado Falcón, nos señala muy buena la ponencia y cómo contribuir a la defensa de los derechos de la mujer. Sugerimos que entre en contacto con Yolima Arellano, con sus datos de contacto, porque pueden ser incorporadas a las redes que se están tejiendo para atender este tema. Y desde la Universidad de Margarita, Unimar, Yulixi nos dice que también quisiera llevar foros de formación en materia de violencia de género. Bueno, también decirle que las alianzas entre el Observatorio Venezolano de los Derechos de las Mujeres y Aula Abierta, que es una organización que defiende la libertad académica y vinculada con las universidades, pues están llevando adelante programas de formación y empoderamiento. Entonces sugerimos seguir las redes del observatorio, seguir a Yolima Arellano también en Twitter, seguir a Aula Abierta para poder involucrarse con esas actividades. No tenemos otras preguntas. No sé si quiere cerrar Yolima o Rita. Les agradezco a todos su atención y su participación. Estamos a sus órdenes y cedo la palabra a Rita para la despedida y luego a Yolima. Bueno, gracias, Cristi. Bueno, una vez más agradecida con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, concretamente con Nelson por darnos este apoyo. Bueno, estaba viendo muy agradada en el chat que la gente está interesada en el tema y quiere que se hable más de ello. Eso también da cuenta de la importancia del trabajo que hacen las organizaciones para documentar, para visibilizar todos estos hechos, para establecer las relaciones que nos permitan de alguna manera sensibilizarnos y ver que todo esto son problemáticas o son fenómenos que no son ajenos a ninguno de nosotros, ¿no? Y que si en este momento nos sentimos ajenos, en algún momento los pudiéramos sufrir. Entonces la formación en estos temas y el trabajo de documentación que hacen todas las organizaciones, incluyendo, bueno, en el caso de Transparencia Venezuela, pero también el mismo observatorio y también en el caso de Yolima, es fundamental, así como todas las organizaciones que forman parte de la Red Andina de Derechos Humanos. En concreto, bueno, las menciono porque estamos justamente en el marco de la cuarta feria, y bueno, entonces ya para cerrar, pues agradecer mucho. Nosotros estamos a disposición también para cualquier otra preguntas, inquietudes. Hemos dejado nuestras redes, podemos incluso pasarles la información de la que presentamos hoy. Estamos totalmente a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos, y bueno, ahora sí le doy el pase a nuestra madrina de la Coalición Anticorrupción, Yolima. Adelante, Yolima. Gracias, Rita. Bueno, gracias a todos los que participaron, tanto como ponentes, como a los oyentes, todas las preguntas, a los organizadores del foro y de esta cuarta feria virtual de derechos humanos. Estamos a la orden, ahí estamos compartiendo en las redes, en el chat, la identificación de las web, las redes, los correos, y qué bueno, ojalá y se sumen más personas a este trabajo y a esta incidencia para tener una sociedad más igualitaria, más equitativa, más democrática. Y a Ignacio le quiero decir que está interesado en información sobre migración, trata de los efectos de la migración, que hay una organización también que se llama Éxodo,
que tiene un informe muy bueno que produjo el año pasado y que están trabajando sobre el tema. También lo puede buscar con Exo Información. Buenas tardes y muchas gracias.